Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de huevos rotos en versión saludable. Hoy voy a preparar una receta, vamos a decir que tradicional, pero con un toque un poquito diferente, que no quiere decir que sea ni más saludable ni menos saludable, simplemente que tenemos un ingrediente que podemos utilizar con más facilidad, que en algunos lugares es de uso habitual, pero en otros no. Y como tiene un sabor especial, pues a veces no sabemos muy bien cómo utilizarlo. Voy a utilizar boniato, batata, camote, en este caso el naranja, que sé que en algunos sitios también aparece la patata dulce en color blanco. Por lo tanto, bueno, pues dependiendo del lugar donde nos encontremos, le denominamos muchas veces de manera diferente. La receta que voy a preparar hoy son unos huevos rotos con boniato. ¿Por qué os digo que es una receta tradicional? Porque los huevos rotos con patatas es lo más habitual. Vamos a prepararlos, por supuesto, en versión saludable, nada de frituras, a no ser que tengáis freidora de aire, que en ese caso simula la fritura, pero no lleva apenas aceite. Yo lo voy a hacer en el horno, en lugar de en la freidora de aire, y así, bueno, pues tenemos las dos posibilidades. Una de las ventajas que podríamos decir que tiene esta receta es, bueno, que al sustituir las patatas por el boniato, tenemos, como os he dicho, un ingrediente diferente a las patatas para poder introducir en la dieta. El boniato, especialmente el boniato naranja, tiene gran cantidad de antioxidantes si lo comparamos sobre todo con la patata, ese betacaroteno sobre todo que le da ese intenso color naranja. Tiene un sabor dulzón, la textura es un poquito más parecida como si fuese a un puré que a una patata frita, es decir, no es exactamente igual como que una patata cuando se cocina, pero tiene un sabor delicioso. Por lo tanto, tenemos, como os digo, diferentes posibilidades para utilizar el boniato. Os he enseñado ya varias recetas para que, si no lo habéis probado nunca, pues os vayáis animando, porque es un alimento que nos puede resultar muy saludable, rico en fibra, rico en antioxidantes, en esos famosos betacarotenos de los que os hablo muy a menudo. Para los que tengáis problemas digestivos, el boniato es un alimento muy interesante porque resulta, bueno, bastante más fácil de digerir que las patatas. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos también la posibilidad de prepararlo al horno, por ejemplo, como lo voy a hacer hoy, o preparar una crema, por ejemplo, de boniato, que es muy calmante del sistema digestivo. Tengo aquí aproximadamente unos 200 gramos de boniato, que a la hora de cortarlo, si no lo habéis utilizado nunca, veréis que es bastante más duro que las patatas. Lo que vamos a hacer es cortarlo en tiras bastante pequeñitas, finitas, para que se cocinen más rápido y así pues no tardamos tanto tiempo en cocinar el boniato. Vamos a poner todas las patatas de boniato, en este caso he dicho patata pero es boniato, como se parecen mucho así cortaditas en bastones, pues las vamos a poner en un recipiente para poderlas aderezar. En primer lugar vamos a utilizar una cucharada de aceite de oliva, que le va a dar también pues ese toque un poco más palatable y más crujiente que buscamos en este tipo de recetas. Vamos a añadirle también la sal, más o menos 1/8 de cucharita de sal, que a veces parece poco, pero ya veis cómo a la hora de echarlo, bueno, pues ya no es tan poquito. Y una pizquita de pimienta negra molida. Podéis utilizar, como siempre os digo, las especias que queráis. El boniato, por ejemplo, a las finas hierbas o con pimentón, con ajo y cebolla en polvo, está riquísimo. Así que aquí cada uno
puede darle un poco el gusto que más le apetezca. Tenemos que precalentar el horno. Si tenéis horno de aire forzado o freidora de aire, serán unos 175 grados lo que tenemos que poner con el aire y aproximadamente unos 15 minutos de cocción. Si no tenéis aire forzado, poner a 200 grados y también serán más o menos unos 15 minutos. Así que vamos a llevarlas al horno. Y aquí tenemos el boniato ya horneado, que nos queda crujientito si lo hacemos por fuera, si lo hacemos con el horno con ventilador. Si lo hacemos sin ventilador, nos quedará un poco más blandito, pero el resultado es igual de rico. Así que no tenemos más que servirlas en el plato cuando vayamos a comer. Y evidentemente, como vamos a hacer un plato de huevos rotos, pues también nos falta preparar los huevos, que tendríamos que hacerlo al mismo tiempo que preparamos estos bastoncitos de boniato. Al mismo tiempo que se hornea el boniato, podemos ir preparando los huevos, que los vamos a hacer en esta ocasión pues a la plancha en vez de fritos, para que también nos resulten más saludables. Así que vamos a ir calentando la sartén. Tengo aquí los 2 huevos y no tenemos más que echarlos. Y ya sabéis, para cocinarlos a la plancha, si queremos que por la parte de arriba también se nos cuaje bien la clara, tenemos que tener la sartén tapada. Yo voy a hacer los 2 huevos al mismo tiempo, no me importa ni que se me junten ni que se me peguen, porque una de las características que tiene los huevos rotos es que cuando los echemos encima del boniato los vamos a romper. Esa es vamos a decir, si no serían pues unos huevos a la plancha con boniato. Los huevos rotos tenemos que soltar esa yema que nos queda sin cuajar para que se impregne con esos bastoncitos de boniato que acabamos de preparar. Así que no tenemos más que ir cuajando los huevos, que como os digo, en este caso no nos importa que nos queden feos, porque después los vamos a romper. Y aquí tenemos ya también nuestros huevos a la plancha, así que si aún nos falta, servirlos. Así que ahora lo que vamos a hacer es servir por encima los huevos. Aquí ya sabéis que os lo acabo de decir, no tenemos problema porque se nos rompan, porque de hecho los vamos a romper ahora un poquito. La mejor manera para que no se nos rompa también las patatas pues es abrirlos así un poco, sin utilizar el cuchillo y el tenedor, porque si no, bueno, pues podemos estar cortando también las patatas de debajo, el boniato, en este caso, que ya veis que se me va todo el tiempo la cabeza a las patatas. Bueno, tendríamos ya aquí nuestros huevos rotos con boniato, pero vamos a darle un toquecito de calor, un poco de color, un poquito de perejil fresco nos va a marcar también la diferencia, así que lo añadimos picadito por arriba en el último minuto, que nos queda mucho más aromático y además aprovecharemos muchísimo mejor todos los nutrientes del perejil, que ya sabéis, como curiosidad os digo, que es el alimento que contiene mayor cantidad de vitamina C. Así que aquí veis ya qué pinta más buenísima de cómeme tiene este plato. Sabéis que también podéis haceros miembros del canal y que tenéis toda la información que os saldrá así desplegada cuando pinchéis el botón de unirse. Ahí os explica todas las ventajas que supone ser miembros del canal. Bueno, creo que este tipo de platos, con esta pintaza que tienen cuando lo vemos, color sobre todo, sabéis que siempre os digo que lo atractivo de los platos muchas veces está en lo que vemos, no solo en lo que comemos. Porque a veces si el plato es nuevo, pues el sabor todavía no lo tenemos adquirido, pero ¿qué ocurre? Que si a nosotros nos presentan o nosotros mismos nos preparamos un plato con buena pinta, pues siempre nos va a apetecer muchísimo más comérnoslo que si nos presentan un plato, bueno, pues que ni fu ni fa, que no nos atrae mucho visualmente hablando. Y esa es una técnica que podemos utilizar para todo tipo de comidas, hacerlas atractivas. A veces es tan simple como jugar con los colores, otras veces igual pues con el orden.
por ejemplo, una ensalada que la presentemos en una fuente haciendo filas de colores, nos puede resultar mucho más atractiva visualmente que si la ponemos toda mezclada en un bol en la que básicamente lo que vemos pues, es la lechuga y las hojas verdes. Sin embargo, si vemos los colores de los diferentes ingredientes, pues también nos puede resultar más atractivo. Os he enseñado también, por ejemplo, recetas para presentar la fruta haciendo formas o dibujos. Por ejemplo, un erizo con uvas, que es súper atractivo visualmente para los niños y puede marcar la diferencia entre quererse comer esa fruta o pasar un poquito de ella. Es decir, todo aquello que nos resulta atractivo, tenemos casi el éxito asegurado a la hora de introducir nuevos alimentos. Y eso os lo digo en este caso por el boniato, que en muchos casos sé que es un alimento que no se ha probado, que no se sabe muy bien cómo preparar y que ya habéis visto que es facilísimo. Y en una receta que además pues nos resulta bastante apetecible. Así que espero que os animéis a probarla porque no se tarda más de 15 minutos. Bueno, vamos a ponerle 20 por el tiempo de precalentamiento del horno, pero listo, no necesitáis más tiempo. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.